Es para mí un placer presentarles al siguiente conferenciante, que es el profesor John Chapman. John, whenever you want. Que nos va a hablar no del futuro, sino del presente en el tratamiento de la hipercolesterolemia y su impacto sobre la prevención cardiovascular. El profesor John Chapman es un referente mundial en el ámbito del metabolismo lipídico. Cualquier persona que haya tenido relación con este ámbito ha tenido que leer sus artículos sobre metabolismo y estructura de las lipoproteínas y, por tanto, creo que es un honor poder tenerlo hoy aquí escuchando pues su presentación. Señor, señora, colegas y amigos. Señoras, señores, colegas y amigos, buenos días. Está aquí. This is the limit of my speech. Y hasta aquí llega mi español, lo siento mucho. Vengo a hablar hoy de el drástico desarrollo y descubrimiento de un abordaje terapéutico dirigido a un gen específico que se ha descubierto en París en 2003. Se trata del gen PCSK9, que codifica una proteína muy especial que voy a describir aquí. Y durante estos próximos casi 20 minutos voy a describir su descubrimiento, la caracterización de su biología y la forma en que se traduce en un objetivo terapéutico en la hipercolesterolemia. Y esto nos llevará a algunos datos sobre los últimos análisis clínicos sobre los anticuerpos monoclonales dirigidos precisamente a este gen, PCSK9. Esta molécula la distingue el hecho de que su estudio ha recibido la mayor cantidad de premios Nobel en el campo de la biología. Ha recibido ya 12 premios Nobel. Como mencionaba el profesor Fernández Cruz, el profesor Goldstein de Dallas ya ha compartido con ustedes este tema. Pues bien, el colesterol es esencial para muchos procesos biológicos, que no voy a describir hoy. Pero la homeostasis del colesterol tiene un funcionamiento tal que los niveles de colesterol circulante, sobre todo de LDL, no alcanzan niveles que lleven a la formación de placa arteriosclerótica. Las principales fuentes de colesterol en el cuerpo son la absorción en el intestino, exógena, y la síntesis endógena, sobre todo en el hígado, y luego la distribución y la mayor parte del colesterol parece volver al hígado para su procesamiento a HDL. Entonces, los niveles de LDL son mucho más altos en los primates y en el hombre que en otros mamíferos. El motivo de esto no está completamente claro, pero ciertamente la historia genética es un factor importante. Los niveles genéticos de LDL se deben sobre todo a condiciones genéticamente transmitidas que voy a abordar en mi charla de hoy. Este es el tipo de placa compleja característica de la arteriosclerosis coronaria, y vemos que muchos de los componentes proteicos aquí y una buena parte de los cristales de colesterol que caracterizan estas placas avanzadas, sobre todo el núcleo necrótico, se derivan del LDL circulante. En los 2 últimos años se ha reunido mucha evidencia que demuestra la causalidad del LDL en la patofisiología de la enfermedad arteriosclerótica vascular. Ya no se considera como un marcador sustituto, sino como factor causal, y hay muchas áreas de evidencia que apoyan esta afirmación. Hoy voy a hablar de uno de ellos, es la genética del PCSK9, sin olvidar que el estudio de Salamusev, donde participaron 52 países, 9 factores de riesgo para infarto al miocardio, el primero de ellos siendo el colesterol artrogénico.
La proteína clave, el gen clave que controla los niveles de LDL es el receptor LDL, como ya lo habrá dicho el doctor Goldstein, en una región de almacenamiento extracelular con una cola endoplásmica que es donde se produce el proceso de endocitosis y el tráfico del receptor LDL. Este receptor LDL es único en la biología. Hay más de 1.500 mutaciones identificadas en todo el mundo en este gen y en la proteína para el receptor de LDL. Es una tasa altísima de mutación que se explica parcialmente por la estructura del gen, aunque no en su totalidad. Se trata de un gen ancestral. Apareció por primera vez con los primeros vertebrados. La vía de la absorción del LDL en la superficie, no solo de la célula del hígado, sino en muchas otras células, muestra una degradación en la lisozona, una separación del receptor LDL y luego un reciclado del receptor LDL de vuelta a la superficie de la célula. Pensamos que este receptor, o que el ciclo de vida de una sola proteína tiene unos 100 casos de reciclado. Entonces, ¿cuáles son los factores que controlan principalmente los niveles de actividad del receptor LDL en el hígado? Pues bien, hay 3 vías. La primera es la expresión del receptor LDL debido a niveles intracelulares de colesterol en la célula hepática y los muchos procesos que la impulsan, y también el nivel de colesterol en la célula, que se traduce a través de la vía de la proteína reguladora, a través de esta segunda vía, que es la vía del PCSK9, y una tercera vía, que es de la que voy a hablar hoy, que es la que controla los niveles de LDL a largo plazo. Hoy voy a centrarme en las 2 primeras vías. Para empezar, ¿qué es el PCSK9? ¿Cómo se identifica como gen clave en la homeostasis del colesterol? Pues bien, en París se descubrió una familia de esta proteína en 2002. La descubrieron unos colegas de París en varios centros clínicos. En realidad son 2 familias lo que descubrieron, que generaban, o algunos de los miembros de la familia ya habían tenido eventos cardiovasculares y mostraban de manera uniforme niveles muy altos de LDL. Las mutaciones en el gen ApoB100 y en otros genes potencialmente involucrados en la hipercolesterolemia no permitieron identificar estas mutaciones, y como resultado de la cooperación entre Mariana Bifidel, Catherine Barlow en París y Mabel Saidian en Montreal, que fue la que descubrió el PCSK9, se logró identificar este gen como inductor de altos niveles de LDL en las familias estudiadas. Y esto es lo que llamamos una ganancia de la función de mutación. A ver si puedo retroceder para poner la diapositiva anterior. ¿Alguien me puede poner la diapositiva anterior, por favor? Yeah. So basically, what is PCSK9? Básicamente, ¿qué es PCSK9? Se trata de una proteína de casi 700 aminoácidos expresados en el cromosoma 1, pero lo que tiene de especial es que consiste en 3 dominios, un terminal C, un dominio catalítico y un prodominio. A día de hoy no está claro
¿Cuál es el sustrato real de esta enzima? Es el 9º miembro de una familia de convertasas que activan enzimas en su forma inactiva. O sea, lo que tiene de especial la PCSK9 es que se autoactiva, realiza una autoexcisión catalítica para conseguir una conformación activa, y esa conformación activa es la que se une al receptor LDL, como luego mostraré. O sea que básicamente PCSK9 es una proteína chaperón, pero se trata de una proteína chaperón suicida para el receptor LDL. Vamos a seguir desarrollando un poco más este tema. Una de las primeras evidencias del papel esencial de PCSK9 a la hora de controlar los niveles de colesterol LDL tuvo lugar en ratones knockout. Aquí vemos el wild type con expresión del receptor LDL. Aquí tenemos el knockout de de los receptores LDL, o sea que aquí no hay receptores LDL. Aquí vemos el knockout de PCSK9 en un fondo wild type. Aquí podemos ver sobreexpresión de los receptores LDL. Por lo tanto, esto nos dio una evidencia muy clara de que PCSK9 es una proteína crítica a la hora de controlar, o un gen más bien, crítico para controlar los niveles de receptores LDL expresados en estas células. Aquí vemos la vía, la captación de LDL, pero vemos cómo se une en este caso a PCSK9, que básicamente se dirige al receptor LDL, al lisosoma, se produce una degradación prematura y se reduce, se disminuye el reciclado de los receptores LDL, y esto hace que haya menos números de receptores LDL en la superficie del hígado, de la célula hepática. Hay una serie de cosas que regulan la expresión de este gen. Básicamente, PCSK9 está regulado al alza cuando los niveles de colesterol en la célula son bajos. En otras palabras, con el tratamiento con estatinas, cuando la síntesis de colesterol está inhibida, la vía SRBP2 se activa para aumentar la síntesis de colesterol, pero al mismo tiempo se produce un aumento en la síntesis de PCSK9. Cuando hay un exceso de colesterol, se produce una regulación a la baja de la expresión de PCSK9, y esta proteína se expresa especialmente en el hígado, pero también en menor medida en el riñón, el intestino y en algunos otros tipos de células. Todos sabemos que las estatinas son la primera línea de tratamiento cuando los niveles de colesterol están elevados en LDL, y también para prevención de enfermedad cardiovascular, para prevención primaria. Pero ¿hay alguna debilidad importante en el mecanismo de acción de las estatinas? Bueno, la respuesta es que sí, y eso está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque normalmente una estatina, al disminuir los niveles de colesterol en la célula, activan este factor de transcripción nuclear que se une al promotor del receptor LDL y aumenta la expresión de LDL en la superficie de la célula, potenciando la degradación del colesterol LDL. Sin embargo, las estatinas también conducen a una regulación al alza de la expresión de PCSK9, como indiqué antes, a través de esta vía SRBP2, con lo cual se potencia la degradación de los receptores LDL a través de esta degradación lisosómica. Está claro, por lo tanto, que se produce una pérdida de capacidad de los receptores de LDL en la superficie de la célula debido a la estimulación de la expresión de PCSK9 con el tratamiento de estatinas. O sea que el potencial terapéutico de elevar los receptores LDL que consiguen las estatinas se pierde esa capacidad aproximadamente un 50%. Y este es un elemento, una información esencial que necesitamos conocer en este tema. Las mutaciones genéticas o las variantes genéticas en el gen PCSK9, ¿cómo están relacionados con los niveles de LDL y de riesgo cardiovascular? ¿Puede PCSK9 utilizarse para reducir los niveles de enfermedad cardiovascular y de colesterol LDL? Una doctora de Dallas tuvo la idea de estudiar
a los participantes en el estudio Corazón de Dallas. Básicamente se trata de un estudio prospectivo con varios miles de personas, un poco como el otro estudio que vimos antes, que se explicó previamente. Y lo que hicieron estos autores fue hacer una evaluación genética de variantes en el gen PCSK9 y relacionarlo con los niveles de LDL y también con el riesgo cardiovascular futuro. ¿Y qué encontraron estos investigadores? Pues encontraron dos grupos de variantes o mutaciones. Unas mutaciones de aumento de función muy raras, o sea, menores niveles de receptores LDL, y por otra parte, las variantes más comunes eran las de pérdida de función, donde había más receptores de LDL y menos niveles de lo otro. Aquí vemos las mutaciones de aumento de función en rojo. Esto es lo que se observó en París, en las familias francesas de las que hablé antes. Y las personas que tenían estas mutaciones o esta mutación, todos tenían una elevación significativa de LDL y un aumento significativo en el riesgo cardiovascular. Mientras que aquellas personas que tenían una mutación de pérdida de función tenían niveles de LDL inferiores. Estamos hablando inferiores al porcentil 50 en la población correspondiente. Veamos el riesgo cardiovascular. Este es el estudio de Dallas y aquí vemos que las personas de origen negro tienen menos mutaciones de aumento de función y vemos cómo la distribución de pérdida de LDL se acerca a la izquierda. Un concepto muy importante aquí es que los niveles de LDL en estas personas de raza negra con estas mutaciones son muy bajas desde el momento del nacimiento. Por lo tanto, la exposición de la pared arterial en términos acumulativos es muy inferior en las personas de raza negra y por eso el riesgo cardiovascular es menor. Y eso es lo que vemos. Vemos que se produce una reducción muy significativa, casi del 90%, a lo largo de toda la vida, esto es un seguimiento de 15 años, en aquellas personas que tienen estos niveles medios más bajos. Es la corte de Dallas. Hay 3 personas en el mundo que gozan de una excelente salud que no tienen niveles detectables de PCSK9 en plasma, ya sea debido a sus mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas en este gen. Tienen niveles de colesterol LDL de hasta 15 miligramos por decilitro, o sea, niveles muy bajos, y está claro que no parece que tenga un efecto pernicioso el no tener producción de PCSK9 cuando estamos hablando de adultos, ¿no? Lo cual sugiere que la inhibición de PCSK9 podría ser un abordaje farmacológico seguro para controlar los niveles de LDL en dislipidemia, es decir, en hipercolesterolemia. Hay 3 anticuerpos monoclonales que se están desarrollando, evolocumab, airocumab y bococizumab. Los 2 primeros están aprobados tanto para Estados Unidos como Europa y de hecho ya están disponibles en Estados Unidos y en algunos países de Europa. También hay nuevos desarrollos utilizando pequeños RNAs inhibidores. Este es un estudio fase 1, una inyección mensual que te da una reducción casi equivalente a las que podemos obtener con estos fármacos tan eficaces, estos anticuerpos monoclonales tan eficaces. Veámoslos. Vemos como el anticuerpo monoclonal crea un complejo con PCSK9 en plasma y se dirige al complejo de antígeno a través del sistema endotelial reticular y este sistema sabemos que les gustan las células y sobre todo las células hepáticas, de los vasos linfáticos y de los tejidos. Aquí vemos un esquema de uno de los anticuerpos monoclonales, alirocumab. Evolucumab tiene un PKPD parecido, depende de la dosis que se inyecta. Y lo que vemos aquí es el anticuerpo. Vemos cómo alcanza un pico en plasma muy rápidamente. Simultáneamente se produce una caída enorme en los niveles de PCSK9 libres en plasma. Aquí vemos lo que pasa con estos niveles
de PCSK9 llegan a niveles casi indetectables y como consecuencia de ello los niveles de colesterol LDL caen en paralelo con la regulación al alza de la actividad de los receptores LDL. Y este nadir que se produce en los niveles de colesterol LDL se mantienen como función de la cantidad de anticuerpo monoclonal que se inyecta y que puede ser o bien una dosis para 2 semanas o una dosis que dura 4 semanas. Y una vez que el anticuerpo se elimina del plasma, se produce un aumento en los niveles de PCSK9 y al mismo tiempo también de los niveles de colesterol LDL, que también aumentan. ¿En qué pacientes debemos utilizar este tipo de anticuerpos PCSK9? Bueno, hay 3 grupos: los que tienen hipercolesterolemia familiar, sobre todo los que tienen mutaciones en el receptor LDL, también la gran mayoría, incluso en Holanda, un 75% de estos pacientes con hipercolesterolemia familiar no pueden utilizar estas cantidades, o bien 100 miligramos y luego también se utiliza en pacientes con alto riesgo cardiovascular y aquellos que tienen intolerancia a las estatinas. Nosotros hemos sugerido recientemente que estos pacientes deberían someterse al menos a 2 series de desprovocación de estatinas, con estatinas diferentes a dosis más bajas. Por lo tanto, podemos categorizar a estos pacientes como intolerantes a estatinas. Este es un esquema que nos indica algunos de los subgrupos de pacientes que ya han sido estudiados con estos inhibidores de PCSK9 y quizá también se podría utilizar en enfermedades autoinmunes, en diabetes tipo 2 y también aquellos que tienen patología renal crónica antes de someterse a hemodiálisis. Tanto evolucumab como los otros 2 anticuerpos monoclonales han seguido una serie de ensayos fase 3. Aquí vemos uno de ellos donde se han centrado en el problema familiar, la hipercolesterolemia familiar, intolerancia a la estatina, alto riesgo cardiovascular. Tenemos un programa de estudios fase 3 muy parecido para evolucumab, que se llama el programa Proficio y que sabemos que está muy avanzado y vemos que muchos de ellos de hecho ya se han terminado y voy a presentar los resultados de algunos de estos estudios ahora rápidamente. El programa Aspire para bococizumab en fase 3 va un poco más adelantado con respecto a evolucumab y el otro. Está más retrasado 2 años. Vemos aquí 2 estudios de prevención primaria y secundaria que están reclutando ahora pacientes utilizando este anticuerpo monoclonal. Veamos ahora algunos de los resultados de la población con hipercolesterolemia familiar en el programa Odyssey. Se trata de una estrategia para aumentar la dosis. Si los niveles de LDL no se consiguen, no se obtienen, esto se compara con placebo, inyecciones de placebo. Estas son personas que no consiguen el objetivo con estatinas a la máxima dosis tolerada. Aquí vemos que está en el límite superior del LDL, más de 200 miligramos por decilitro, o sea que está claro que estamos hablando de pacientes con hipercolesterolemia familiar no controlada. Y aquí vemos cómo disminuyen los niveles de LDL de forma drástica, incluso con un alelo normal al receptor LDL, o sea, una disminución del 50%, bueno, en realidad más de un 50%, cuando se tienen en cuenta los resultados con placebo y casi 50% en el otro caso. Y una serie de estas personas requirieron un aumento de dosis para conseguir los niveles de LDL objetivo, que eran de más de 200 miligramos por decilitro. Vemos ahora estudios equivalentes realizados en el programa Proficio. Aquí vemos valores medios que se consiguieron en los distintos ensayos de este programa. Podemos ver que la media
en términos de eficacia y reducción del LDL varía entre un 40% en el caso de evolocumab, cuando se comparó con ezetimibe, y en el caso de evolocumab versus placebo estamos hablando del rango entre 50 y 60%, con lo cual estamos hablando de reducciones muy eficaces del LDL. Una de las cuestiones que hay que preguntarse es ¿cuál es la variabilidad? Estamos viendo mucha variabilidad interindividual tan grande con estos anticuerpos monoclonales como vemos cuando utilizamos estatinas por razones farmacogenómicas. Bueno, veamos ahora estos estudios realizados en hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota. Conseguimos hasta un 50% reducción del LDL en personas que tienen hipercolesterolemia heterocigota, como dije antes, pero si analizamos a estas personas como función de la clase de mutación de receptores LDL que tienen, defectuosa, negativa, no clasificada o sin mutación, vemos que el rango es relativamente estrecho en todos estos grupos de mutaciones. Por lo tanto, la mayoría de los individuos, ya que hablamos de 40-60% de reducción del LDL, en todos los casos, incluso en aquellos que tienen un alelo que es negativo al receptor LDL. O sea que si tienes un alelo intacto, tienes la posibilidad con estos inhibidores de conseguir un aumento considerable en la expresión de los receptores LDL, con una reducción subsiguiente del colesterol LDL. Ahora veamos los casos más severos, más graves, los llamados homocigotos. Creemos que la frecuencia es de 1 de cada 300.000 personas, más o menos, porque los nuevos datos de ADN de la población general sugieren que la frecuencia de la forma heterocigota es entre 1 de cada 200 o 200 y pico personas de la población general, con lo cual es el trastorno genéticamente transmitido más frecuente. Y aquí vemos las personas con enfermedad homocigota que tienen una reducción de aproximadamente un 30%. Sin embargo, si el individuo no tiene un alelo en forma normal o activa, incluso con estos anticuerpos no se consigue una reducción significativa en los niveles de LDL. O sea, en otras palabras, hay que tener al menos un alelo intacto al receptor de LDL para poder regular al alza la expresión de ese alelo cuando estos anticuerpos se utilizan, y esto es algo muy importante. Por lo tanto, aquellas personas que tienen dos alelos defectuosos, los llamados homocigotos, bueno, pues siempre existe la posibilidad de que se produzca alguna reducción en los niveles de colesterol LDL. En nuestro panel de consenso llegamos a la conclusión de que hay una serie de fenotipos en personas que tienen hipercolesterolemia familiar donde los niveles de LDL varían como función del patrón de mutación del receptor. Los negativos son la forma más severa, pero hay otras combinaciones posibles en las que se encuentran estas mutaciones de ApoB, y también estamos hablando aquí de 190 miligramos por decilitro como dosis inicial para la detección de aquellas personas que probablemente tienen un alelo defectuoso para la hipercolesterolemia familiar. Finalmente, el programa OSLER es una extensión de muchos de los estudios que hemos visto antes con evolocumab. Aquí hablamos anticuerpo versus estándar de tratamiento, comparado con estándar de tratamiento, y vemos el mismo tipo de reducciones que vimos con evolocumab y alirocumab. Y sin embargo, me gustaría decir que hoy en día hay más interés en estos anticuerpos, porque no solo reducen
un factor de riesgo cardiovascular, que es el LDL, sino también los niveles lipídicos y reducen también los triglicéridos, como veremos luego en algunos datos, y conducen asimismo a un aumento de los niveles de HDL, que pueden ser considerablemente más altos que ese 7% que indicamos aquí, porque ahora tenemos datos nuevos que se están publicando que documentan estos cambios en niveles de triglicéridos y de HDL. Esto es del profesor Evanstein, donde vemos que estos anticuerpos te proporcionan una reducción incremental en niveles de triglicéridos, estas proteínas de triglicéridos, como función de los niveles basales. Aquí vemos un aumento en los niveles de triglicéridos basales y por lo tanto actúan mucho como las estatinas. Por eso podemos prever que todas estas lipoproteínas y triglicéridos que pensamos que son potencialmente heterogénicos, sus niveles se pueden reducir con estos anticuerpos, lo cual nos da un beneficio potencial adicional a largo plazo cuando se trata de reducir el riesgo cardiovascular. Se han hecho algunos análisis preliminares con el número de eventos en los ensayos, tanto en el caso de evolocumab como alirocumab, que sugieren ratios de este tipo. En el caso de evolocumab, más estándar de tratamiento es el tratamiento que más beneficia. Evidentemente eso es a corto plazo y aquí tenemos el número de días, o sea, muy a corto plazo, algo más de un año aquí. Y vemos resultados muy similares. Vemos aquí eventos cardiovasculares como objetivo compuesto. Vemos que se benefician más o menos de la misma manera. Estos son datos muy preliminares, pero prometedores cuando se utilizan estos anticuerpos monoclonales. Hay un nuevo concepto en el campo cardiovascular, que es el riesgo acumulativo. Básicamente, lo que estamos viendo es la expresión de todos los factores de riesgo que influyen en la pared arterial. Y sabemos que niveles elevados de LDL son un factor de riesgo muy importante. Aquí vemos datos publicados recientemente del profesor Beekman de Holanda. Se inició el tratamiento en niños con 8 años con estatinas. Estatinas menos potentes, pravastatina o atorvastatina más recientemente, y está claro que los datos publicados recientemente indican que hay un número de años de calidad de vida que se pueden ganar cuando se interviene precozmente para reducir los niveles de colesterol LDL. En cuanto a la seguridad parece que es excelente. Aquí vemos que cuando se utiliza el estándar de tratamiento y cuando se utiliza evolocumab, vemos que el estándar, que los resultados son muy buenos. Quizá algo de cambio en la señal. La verdad es que hay nuevos estudios en el contexto del Odyssey que están analizando esta cuestión, tal y como ha solicitado la FDA, como consecuencia de una evidencia no fundada. No es evidencia sólida con el uso de estatinas. Todavía estamos esperando que haya una evidencia definitiva que muestre la relación entre el funcionamiento neurocognitivo y el uso de estatinas. Lo que es muy importante es que si vemos el perfil de seguridad como función de no tratar el colesterol, vemos que no hay ninguna señal de seguridad importante en estos distintos niveles de LDL, incluso cuando bajamos a menos de 25 miligramos por decilitro. Y como luego nos explicará el profesor Yukema, esto está muy en línea con los resultados de otro estudio, con estos niveles de colesterol, incluso inferiores, en otros ensayos, sin que haya problemas de seguridad significativos. Hay ahora 75.000 pacientes que están siendo estudiados. La mayor parte de esta información se puede ver aquí. El estudio Osler ha analizado la relación entre los anticuerpos y la glicemia. No hay señal
O sea que hay una diferencia importante con respecto a las estatinas. Mi conclusión sobre el futuro es que hace falta estudiar los resultados cardiovasculares en los ensayos fase 3. Esperamos tenerlos en el año 2016. Tenemos que ver cuál es el impacto de estos fármacos en la enfermedad vascular aterosclerótica, su impacto en factores lipídicos, luego también datos de largo plazo en la vida real de seguridad, sobre todo neutralizando anticuerpos, y necesitamos evaluar la eficacia en otras poblaciones de pacientes de riesgo. Muchas gracias.